Muy bien, jóvenes, cuando son las 6:07, vamos a dar inicio a nuestro encuentro síncrono. Quien les habla, su tutor influencer, el licenciado Omar González. Hoy tendremos nuestro primer encuentro de práctica de intervención psicoeducativa de la carrera de psicología. Un placer poder saludarles a través de este medio. Y vamos a dar inicio con este encuentro dando un pequeño esbozo de lo que es la unidad curricular, práctica de intervención psicoeducativa. Recordando que en esta unidad ustedes harán uso de los fundamentos teóricos de los elementos en la intervención psicoeducativa, con el propósito de apropiarse de un discurso de una manera significativa, comprendiendo la relevancia y el papel determinante que tiene el psicólogo en el ámbito escolar, para establecer el panorama y diagnosis del niño, del estudiante, del educando. En este sentido, es preciso identificar que la psicología educativa es una disciplina abocada al estudio de los procesos de la enseñanza y el aprendizaje, así como desarrollar formas de mejorar estos procesos. Es pertinente comprender la relevancia y la importancia del psicólogo educativo en todo este proceso. Esto es fundamental en la intervención psicoeducativa, de tal manera que favorece la inclusión como un derecho humano. Entre la finalidad de los elementos de la intervención psicoeducativa, tenemos elementos importantísimos como la diagnosis y comprensión de la condición psicológica del educando, permitiendo una intervención efectiva para cambiar el estigma y discriminación. En tanto, el desarrollo de planes de intervención para situaciones que ameriten la intervención en una de las principales funciones del psicólogo educativo y de la psicología en la educación. Entonces, fíjense todos los elementos de manera muy general de la importancia que tiene el psicólogo en los ámbitos educativos. Entonces, nuestro primer encuentro para este tenemos la siguiente agenda con la cual estaremos trabajando. Como les dije anteriormente, el esbozo de la unidad curricular, la bienvenida por estar aquí conectados para este primer encuentro. De una vez iniciamos entonces con el contenido programático, entre lo que destacan el rol de psicólogo educativo, las actividades propias del mismo, la inclusión educativa, las necesidades educativas especiales, el diseño de instrucción, la formación de agentes educativos en distintos niveles, la consultoría, la orientación y la asesoría educativa. Todo esto el contenido programático correspondiente a la primera unidad temática de esta unidad curricular. Entonces, fíjense, cuando hablamos del rol del psicólogo, en estos tiempos es un campo de acción muy amplio en el que destaca la comprensión y el mejoramiento, y debe ser el principal enfoque en la educación. Este autor o todos los autores plantean que los psicólogos educativos estudian lo que los maestros enseñan y cómo los alumnos aprenden en un contexto de un currículum particular, en un entorno específico, donde se pretende llevar a cabo la formación y la capacitación. En esta premisa, un elemento clave para fortalecer los espacios académicos es el enfoque en centrar y optimizar los procesos de una forma global, atendiendo a maestros, estudiantes y a todo el personal que hace vida dentro de los espacios educativos. Es por ello que el psicólogo es un especialista que debe poseer los conocimientos teóricos y prácticos para tratar de resolver problemas en cualquier aspecto de la educación, tanto en los profesores como en los alumnos y en cualquier otro, como dijimos previamente. Y esto al contar con conocimientos suficientes para comprender el desarrollo cognitivo, el desarrollo moral, el desarrollo social, el desarrollo psicológico
en las diferentes etapas por las que pasa el estudiante. Entonces, fíjense que podemos esquematizar y sintetizar que los elementos fundamentales por los que pasa el psicólogo en el ámbito educativo es diseñar programas educativos, y esto le permite conocer y manejar los modelos de aprendizaje, fortalecer las herramientas de aprendizaje de los estudiantes, permitiéndole entonces generar estrategias pedagógicas para el manejo del salón de clase, participar en el diseño de planes, programas de estudio, y esto le va a permitir generar principios y técnicas para la modificación de conductas, verificar los métodos de evaluación y por ende diseñar y ayudar a diseñar los programas educativos, fomentar el desarrollo psicológico en todos sus componentes, psicomotriz, intelectual, social, afectivo. Entonces, para eso, va a realizar actividades de diagnóstico, evaluación y participación activa desde el ámbito psicológico. De igual forma, el psicólogo tiene un papel importante en la intervención, como dijimos anteriormente, pues le permite verificar cuál es el desarrollo de cada uno de los miembros del proceso educativo. Y cuando él puede verificar cada uno de los miembros del proceso educativo, verifica cómo se está desarrollando, si se están generando las herramientas y los procesos pertinentes para cada una de las etapas, si tiene que hacer algún proceso de acompañamiento, cómo son esos procesos de acompañamiento, qué herramientas pueden brindar para mejorar los procesos y optimizarlos, verificar si se cumple con lo establecido en cada uno de los elementos, si los procesos, a pesar de que son individuales y únicos, se están generando de la manera pertinente y apropiada. Todo esto para maximizar, como dijimos anteriormente, cada uno de los elementos que se dan dentro de la institución. Por otra parte, tenemos también la inclusión educativa. Y cuando hablamos de la inclusión educativa dentro del aspecto escolar, es ese proceso que está orientado a garantizar el derecho a una calidad en la educación, donde haya igualdad de condiciones, prestando especial atención a quienes están en situación de mayor exclusión en función a articular con el sistema educativo ese proceso inclusivo, que debe ser activo y centrado en los educandos, especialmente en cómo se desarrolla el aprendizaje y cómo se establecen los procesos de adaptación, sin perder de vista las interacciones que se generan en el contexto escolar. Fíjense que esto es una tarea que debe ser de todos los que están presentes dentro de la sociedad educativa y dentro de la sociedad global, y debe verse como una interacción que se genera en el respeto hacia las diferencias individuales y las condiciones de participación desde una perspectiva de igualdad, de equidad, de oportunidad social, donde se valoren los elementos culturales, la raza, el sexo, la edad y la condición de la persona o grupo de personas. Por tanto, la educación inclusiva está orientada a garantizar el acceso a una educación de calidad para todos los alumnos, asegurando la eliminación de las barreras y aumentando su participación para el logro de los mejores aprendizajes. Esto es una premisa desde la UNICEF, desde todas las instituciones que van generando políticas educativas, políticas que van permeando todas las estructuras sociales. Y esto permite construir una escuela donde las políticas se concreten en prácticas educativas con estrategias pedagógicas diversificadas,
donde todos sus miembros, ya sean estudiantes con o sin discapacidad, con dificultades de aprendizaje, con altas capacidades o con características distintas, que podemos decir características distintas de tipo cognitivo, de tipo étnico, de tipo cultural, de tipo socioeconómico, puedan acceder al aprendizaje con equidad. Es por ello que la inclusión plantea el reconocimiento y la valoración de la diversidad como una realidad y como un derecho humano. Es relevante profundizar los fundamentos y las prácticas de la inclusión en todos los espacios educativos. Es un elemento de corresponsabilidad entre los diversos actores del sistema, especialmente el vínculo de familia y escuela. Esa familia y escuela inclusiva, donde todos los elementos fundamentales están en un proceso de intervención que ayude y que invite a mejorar la calidad de vida del estudiante. Fíjense también, por otra parte, las necesidades educativas especiales se considera como un estudio que manifiesta las necesidades educativas especiales y se requiere durante un periodo de escolarización a lo largo de todo, con un determinado apoyo y atención educativa para prestar una atención especial a a los estudiantes con discapacidad o con cualquier trastorno de aprendizaje que puedan manifestar. Fíjense que son aquellas que sobrevienen cuando hay deficiencias de tipo físico, de tipo intelectual, de tipo social, de tipo afectivo, y estas inciden de manera negativa sobre el aprendizaje y en ocasiones lo hace fracasar. Otro elemento importante es que expresa que se ajustan los objetivos y las posibilidades de los alumnos para alcanzar el éxito. ¿Por qué? Porque cuando no se da ese, ese ajuste, se genera entonces un fracaso que sobreviene cuando no se cumplen los objetivos. De allí la importancia de adoptar la flexibilidad, el currículum, para poder evaluar respecto a criterios particulares. Y estos criterios a su vez plantean las necesidades educativas especiales, que pueden venir, como dijimos anteriormente, por distintas razones, ya sea por déficit sensorial, por déficit físico, por déficit intelectual, por consecuencia de situaciones de marginación, de desórdenes madurativos, de deficiencias socioculturales o de otros aspectos provocados por diferentes causas, que son las que se van a evaluar constantemente y se va a verificar cómo entonces se generan esas herramientas para poder brindar apoyo a cada uno de los estudiantes que puedan presentar alguna eh, discapacidad. ¿Qué trae esto como consecuencia? Que se generen diseños de instrucción. Ahora bien, si hay alguna interrogante, alguna duda hasta este momento, vamos a dar un espacio para que ustedes generen las preguntas que tengan al respecto. Bien, si no hay ninguna pregunta, vamos entonces a continuar. Fíjense que a raíz de todo esto se han generado los diseños de instrucción. Y cuando hablamos al respecto, hay autores como Arancibia, que señala que las nuevas teorías del aprendizaje, especialmente las inspiradas en la corriente de la psicología cognitiva, han puesto en relieve la participación activa del sujeto, centrándose por lo mismo en lo que hacen los sujetos, cómo aprenden, cómo manejan y transforman la información, cómo verifican la información que reciben y sobre todo cómo la relacionan con las experiencias anteriormente incorporadas.
Como resultado de esta incorporación al paradigma educativo, se busca ayudar al estudiante a construir sus propias representaciones mentales referente a toda la información que debe ser procesada, desechando el modelo tradicional de aquellas propuestas conductuales donde se le brindaba los contenidos de manera terminada y aislada y de manera lineal. Ahora, en cambio, las perspectivas buscan que el aprendizaje se enfoque más en el sujeto a través de ayudarlo con material que trata de facilitar la construcción. Y esa construcción es de la construcción del significado, de facilitar que el estudiante acentúe la interacción entre las circunstancias y entre las estructuras mentales. De esta manera se replantea en adaptar los materiales informativos y los métodos instruccionales correspondientes a las características particulares de cada uno. Esta es la razón por la que se ha comenzado a seguir nuevas teorías y nuevos modelos de introducción y nuevos modelos de construcción, participación y aprendizaje. Por eso es que fíjense que hoy tenemos un doble paradigma en las teorías del diseño instruccional, porque esto ha evolucionado desde un paradigma conductista a uno cognitivo. Y esto busca profundizar, mejorar y facilitar esos procesos de aprendizaje, verificando cómo es el proceso neuronal y cómo se puede facilitar ese proceso desde la vinculación con la interacción y con el entorno social. Otro elemento importante son la formación de agentes educativos en sus distintos niveles. Y cuando hablamos de la formación, este enfoque se inclina por la psicología educativa como modelo de intervención o como diagnosticador hacia lo sistémico, ya que favorece la derivación. Esto también plantea el desafío o el rol del psicólogo escolar, que, por ejemplo, en las prácticas de psicología se sitúa en el debate en la consejería, es decir, en el acompañar. Se entiende como una relación entre dos o más personas que se enfoca en orientar, ayudar, informar y apoyar de manera individualizada, verificando los avances, verificando cómo esta práctica mejora sustancialmente el desarrollo y el aprendizaje de los educandos. Entonces, fíjense que la escuela se convierte en una práctica para abordar directamente el bienestar general de los estudiantes o tareas más específicas como la orientación escolar para garantizar el alcance pleno de un bienestar psicoemocional. Y fíjense que todo esto permite destacar el rol del psicólogo en la escuela como ese agente educativo que verifica las necesidades de los sujetos, sus características, la contextualización de las mismas, actualizándose en diversas modalidades y caminos con el propósito de responder a estas. Entonces, fíjense que destacan elementos como el enfoque en el estudio de las diferencias individuales y la administración de instrumentos que mejoren su adaptabilidad en el entorno de una educación especial, enfocado en superar el diagnóstico y tratamiento de problemas de aprendizaje, atendiendo a aspectos emocionales, aspectos afectivos y aspectos sociales del estudiante, enfocado en el psicólogo como el encargado de integrar a los profesores en la psicología y en la metodología didáctica que favorece que haya un aprendizaje real. Por otra parte, busca individualizar los procesos académicos, rescatando la importancia del contexto a través de teorías sistémicas, ecológicas y la psicología comunitaria para brindar apoyo al educando, como señalábamos anteriormente. Otro elemento importantísimo a descartar es el papel de la orientación y la asesoría educativa que se viene a destacar ante estos elementos
previamente citados. Porque esto representa un papel importantísimo y valioso para el equipo directivo y para el profesorado en cualquier institución, un centro de negocios o cualquier tipo de centro que proporcione servicios educativos. Es por ello que la formación de un psicólogo educativo debe ser integral, en la que desarrolle las cualidades básicas de lo que representa cada uno de estos agentes. Dentro del campo de la psicología educativa, se debe ejercer estos tres aspectos fundamentales, que es la consultoría educativa, la cual tiene como principal objetivo formar y asesorar los miembros de la comunidad escolar en diferentes aspectos que van en la tecnología, las normas éticas, los principios a observar en el aula, la distinción de cómo debe ser el acompañamiento a cada uno de los estudiantes de acuerdo a las necesidades que está presentando. Por otra parte, la orientación debe estar centrada en el estudiante en las diferencias individuales, en la orientación del mismo hacia un perfil vocacional, hacia un perfil profesional. Y este campo de la orientación viene siendo una rama muy crucial para el estudiante, siendo, verificando cómo es el desarrollo evolutivo del mismo, cómo se forma la identidad, cómo lo expresa a través del tiempo. Allí destaca lo que señala Erickson sobre las etapas del desarrollo psicosocial. Asimismo, podemos encontrar dentro del campo de la psicología educativa la asesoría escolar, la cual tiene como principal objetivo el acompañamiento y seguimiento del estudiante en una unidad curricular donde presente mayor dificultad. De esta manera, a través de sesiones de estudio, de horas adicionales, se abordará para despejar dudas sobre temas específicos, así como orientar al estudiante en la búsqueda de materiales adicionales, bibliografía complementaria, ejercicios, resúmenes, estrategias metacognitivas, verificar fuentes de información adicionales que le permitan mejorar su proceso de aprendizaje. Todo esto, ¿para qué? Bueno, para mejorar, para maximizar y para alcanzar un desarrollo pleno en los procesos de aprendizaje del estudiante. Piensen que todos estos elementos están direccionados a que a mejorar los procesos educativos, los procesos cognitivos, los procesos conductuales del estudiante dentro del espacio educativo, reconociendo su individualidad, reconociendo sus particularidades, reconociendo su proceso, reconociendo su ritmo. Entonces, todos estos elementos que se pueden profundizar en el aula, que ustedes pueden ir verificando, buscan es esto, acompañar, verificar cómo es su proceso y aunado a eso, prestar apoyo a cada uno de los que están presentes dentro del espacio educativo. No es solamente al estudiante, es también a la familia, es también al directivo, es también a todos los que tienen interacción en los procesos educativos. ¿Por qué? Bueno, porque esto va a fomentar que haya un aprendizaje significativo, que haya un aprendizaje real, que ellos estén preparados para la vida, que ellos puedan alcanzar con mayor facilidad cada uno de los elementos propuestos, cada una de las competencias de acuerdo a su proceso educativo. Bien, vamos entonces a continuar con el contenido programático de la unidad número 2. Si no hay ninguna pregunta hasta ahora, vamos a avanzar.
con el contenido programático previsto para la segunda unidad, procedimientos de evaluación psicoeducativa. Y fíjense que para esta unidad vamos a abordar todo lo que tiene que ver con la evaluación psicoeducativa que está dirigida a producir modificación en los comportamientos y actitudes de las personas dentro del contexto educativo, dentro del contexto social, y para ejecutar un diagnóstico a través de los procedimientos se requiere de la valoración de técnicas, procedimientos e instrumentos adecuados y pertinentes para el trabajo de la intervención psicoeducativa. El desarrollo y comprensión de los procedimientos que usa el psicólogo como herramienta fundamental en su praxis, especialmente la entrevista, la cual es de suma importancia para llegar a adentrarse en el proceso. De igual forma, los registros de observación que van a generar detalles contundentes en los criterios de diagnóstico de las patologías, generando así una impresión diagnóstica. Entonces, fíjense todos los elementos que se trabajan, se verifican y se pueden profundizar en esta segunda unidad y que ustedes van a poner en práctica en la intervención psicoeducativa, específicamente en la práctica de la misma. Entonces, los primeros elementos que destacan tenemos es la entrevista, que se encuentra ampliamente difundido entre los psicólogos. Se utiliza para la selección de personal en las industrias, se utiliza en los espacios educativos, en los espacios clínicos y es una herramienta de diagnóstico porque es una herramienta que permite el estudio de los procesos sociales y también se emplea con muy buenos resultados en los ámbitos generales, buscando siempre verificar esos elementos fundamentales que determinan cuál es el diagnóstico, que se busca profundizar, que se busca indagar, que podemos investigar a través de ese primer encuentro. La entrevista entonces busca poder hacer el primer enlace con ese proceso sistematizador de información. En la entrevista se puede hacer un bosquejo que busca profundizar en cada uno de los aspectos relacionados con el paciente o con el entrevistado. Entonces, fíjense que la entrevista se clasifica en tres elementos fundamentales, como es la entrevista abierta, la entrevista cerrada y la entrevista semiabierta. Cuando se habla, por ejemplo, de la entrevista abierta, no existe un guión predeterminado para la elaboración y la secuencia de las preguntas. Las preguntas son generadoras y los que buscan es esa socialización, que el paciente se sienta en la capacidad de poder ir generando una confianza en la que él pueda ir contando cada uno de los elementos que van a poder dar herramientas fundamentales para ir avanzando en el proceso de acompañamiento. También tenemos la entrevista cerrada, en la cual hay un guión de preguntas bien específicas. En la mayoría de los casos suelen ser preguntas dicotómicas, esas preguntas que buscan unas respuestas precisas, unas respuestas que sean concisas a una información o una interrogante determinada. Y también en la entrevista semiabierta, como les comenté también, comparte ciertas características con la cerrada de un guión preestablecido, aunque puede ser un poco más flexible, y hay otras preguntas abiertas con la posibilidad de cambiar el rumbo a través de esas interrogantes para ver lo que se quiere indagar y la conversación va generando entonces posibles caminos de interacción.
Otro elemento importante a destacar es el registro de observación. Este es el método que es usado a lo largo de la historia. Se considera observación tanto la que se realiza directamente con los ojos del psicólogo como aquella que se hace por medio de algún instrumento, como el encefalograma, la cámara de video, el registro automatizado de una computadora, entre otros muchos elementos que brindan apoyo al proceso. Conforme se ha ido perfeccionando, se ha encontrado que la observación puede tener algunas variantes, ¿sí? Por ejemplo, la observación natural se realiza cuando observamos algún fenómeno psicológico directamente en el ámbito natural en el que se produce. Por ejemplo, si se trata de una investigación relacionada con actitudes de estudiantes universitarios, se acude directamente a sus salones para realizar allí la observación. De igual forma, la observación de laboratorio o la observación dirigida es la que se desarrolla bajo condiciones totalmente controladas, como es el caso de aquellas que suceden en espacios en los que podemos determinar el nivel de luminosidad, el nivel de ruido, las personas presentes, el horario en que se realiza, los cambios de estimulación, entre otros muchísimos factores que pueden ser modificados. Como también se invita a una persona a un laboratorio a participar como sujeto en un estudio sobre control de la ansiedad ante estímulos dolorosos, pues un ejemplo de eso. La observación anecdótica que busca eh, captar cualquier variable que pueda estar relacionada con un hecho en particular. Por ejemplo, puede hacerse cuando se desea iniciar investigaciones en torno a un problema poco explorado. En una observación anecdótica se registran o solo la forma en que se manifiesta la agresión, sin todos los acontecimientos que se suscitan en las comunidades para tratar de descubrir si existen factores relacionados con ellas. Por ejemplo, eh, también tenemos la observación por periodos fijos, que en ocasiones es imposible llevar un registro de todo lo que sucede en torno a un padecimiento o de la investigación de un acontecimiento. En estos casos, la observación anecdótica no siempre es la mejor. Puede entonces optarse por realizar las observaciones cada determinado tiempo para percibir la situación de las variables que se desea analizar. Un ejemplo de ello pudiera ser una observación cada 20 minutos sobre la conducta autodestructiva de un niño autista para identificar su frecuencia y su duración. Otro elemento son observación por periodos de tiempo variable. Esta posibilidad permite emplear en este tipo de observación, con ella la atención se dirige hacia el fenómeno por estudiar en periodos de tiempo variable, que han sido escogidos, puede ser al azar. Ante el inicio de las observaciones, de esta manera, por ejemplo, eh, antes de comenzar una investigación sobre la duración de ciclos maníaco-depresivos en pacientes con este tipo de padecimientos, se puede establecer un rol en el que se determina que la observación se realizará durante 15 minutos conforme al siguiente orden, variando los tiempos y variando la ejecución de la observación. También tenemos la observación por evento. En algunos casos, los periodos de tiempo no son tan relevantes. En estas circunstancias se puede elegir realizar las observaciones cada vez que se presente el evento a estudiar. Pudiéramos decir, por ejemplo, puede escogerse como la opción adecuada en el caso de una persona que padece claustrofobia o miedo a permanecer en espacios cerrados. Así, cada vez que el paciente se encuentra en un elevador, en una oficina pequeña o en un espacio cerrado o en cualquier otro espacio, donde pudiera presentarse los síntomas de este padecimiento. Se tomaría un registro de la manifestación y se sistematizaría entonces lo que se está observando precisamente en ese momento. Entonces, fíjense, grosso modo, estos son algunos de los elementos que se tienen en consideración cuando se está verificando el registro de observación.
También tenemos los inventarios de conducta, que son instrumentos elaborados para medir variables de personalidad. En el contexto educativo, estos instrumentos evalúan sistemáticamente habilidades y competencias de desarrollo mediante la observación. Se señala que los inventarios de conducta integran datos específicos en relación a la ejecución del individuo, a sus habilidades, a sus espacios preacadémicos o académicos, a sus conductas sociales, a sus gustos, entre otras cosas. Las escalas de desarrollo pueden considerarse como una muestra de comportamiento, ya que presentan un listado de las conductas que el niño debe ir adquiriendo de acuerdo a su edad, de acuerdo a su desarrollo psicológico, de acuerdo a su desarrollo cronológico, de acuerdo a su desarrollo biológico. Otro ejemplo lo constituyen las listas de cotejables o de chequeo, usadas con frecuencia en el análisis de tareas, las cuales incluyen una secuencia de las habilidades, de las destrezas o elementos que son susceptibles a observación y proporcionan información acerca de los aspectos en que se habrá de adaptarse el entrenamiento para lograr la secuencia que se quiere alcanzar en un tiempo determinado. Otro elemento importante son los manuales de criterios de diagnóstico de las patologías relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fíjense que este es un aspecto importante porque en todo proceso de diagnóstico y sobre todo en el diagnóstico infantil, se debe realizar una revisión precisa de los criterios establecidos en los manuales. Dentro del abordaje infantil, este tipo de dificultades de aprendizaje se diagnostican a través de pruebas específicas, que al realizar un análisis de sus registros y de sus resultados, se puede observar discrepancias significativas como instrumentos de evaluación. Se pueden encontrar las pruebas de inteligencia o las pruebas estandarizadas de rendimiento para verificar lectura, escritura, aritmética, matemática, entre otras cosas. Por otro lado, los diferentes manuales de diagnóstico guardan las orientaciones que todo psicólogo requiere para conocer si un estudiante presenta o no alguna dificultad. Es por ello que hacer uso de estos recursos va a permitir abordar de manera responsable y sobre todo de manera ética a cualquier estudiante. Otro aspecto importante dentro de la atención para el diagnóstico de las dificultades de aprendizaje es la detención a temprano tiempo, ya que de lo contrario puede causar una serie de problemas. La falta de detección a tiempo y la falta de atención efectiva puede generar otras dificultades de aprendizaje que pueden ser aunado a las dificultades de aprendizaje, pueden ser dificultades emocionales que pueden mostrar signos de tristeza, frustración, decepción, y pueden también esto generar problemas conductuales como mal comportamiento, conductas disruptivas o bien los procesos de aprendizaje que pueden surgir dentro de la familia, ocasionando, por ejemplo, malentendidos, aumento de tensión y que todo se tienda a verificar o a generarse creyendo que es por la misma distorsión cognitiva. Otro elemento importante a verificar acá son los trastornos de aprendizaje. Fíjense que para realizar un diagnóstico, en primer lugar se debe recoger a través de la historia clínica, cómo ha sido el desarrollo, cómo ha sido la conducta del niño, desde el embarazo hasta la actualidad. Por otro lado, también se debe hacer la exploración clínica y la recogida de la información sobre los procesos de aprendizaje. Se debe valorar las capacidades actuales que presenta y la exploración clínica se acompaña con una exploración neuropsicológica y un estudio completo de las competencias académicas también a través de test estandarizados. Fíjense que la última
variable del DSM-6, eh, cataloga los criterios diagnósticos para el tratamiento y para el trastorno específico del aprendizaje de la siguiente manera. En el caso de las dificultades de aprendizaje, se puede evidenciar actitudes académicas afectadas por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas, que han persistido, y eso es importante recordarlo, por lo menos durante 6 meses, a pesar de intervenciones dirigidas a estas dificultades. Por ejemplo, lecturas de palabra imprecisa o lenta y con esfuerzo. Por ejemplo, las palabras sueltas en voz de alta incorrectamente o con lentitud o con vacilación, con frecuencia adivina palabras, dificultad para expresar bien las palabras, dificultad para comunicarse. También la dificultad para comprender el significado de lo que leen. Por ejemplo, puede leer un texto con precisión, pero no comprende la oración. No tiene relación o capacidad para inferir o para tener un sentido profundo de lo que está leyendo. También dificultades ortográficas. Por ejemplo, puede añadir o omitir o sustituir vocales o consonantes. Dificultad para la expresión escrita. Tiene múltiples errores gramaticales, de puntuación, organiza mal el párrafo, organiza mal la sintaxis entre sujeto, verbo y predicado en la oración. Dificultades para dominar el sentido numérico. Por ejemplo, comprende mal los números, su magnitud, su relación. Cuenta con los dedos para sumar números de un solo dígito, en lugar de recordar la operación matemática como hacen sus pares. Se pierde en el cálculo aritmético y puede intercambiar los procedimientos. Dificultades con el razonamiento matemático. Por ejemplo, dificultad para aplicar los conceptos, hechos u operaciones matemáticas para resolver problemas cuantitativos, por ejemplo. Fíjense que en relación a estos elementos, de manera muy general, se puede encontrar que las actitudes académicas afectan, eh, disminuidas o afectadas tendrán un grado cuantificable por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo e interfieren significativamente con el rendimiento académico, con el rendimiento laboral, sea el caso, o con actividades de su vida cotidiana que se confirman y se pueden verificar a través de las pruebas estandarizadas administradas individualmente y a través de una evaluación clínica integral. Fíjense que en el caso de individuos de más de 17 años, la historia documentada de las dificultades de aprendizaje se puede sustituir por la evaluación estandarizada. Un aspecto importante al momento de establecer un diagnóstico es especificar si se trata de un trastorno específico del de aprendizaje, como por ejemplo dificultades en la lectura, dificultades en la expresión escrita o dificultades en la expresión matemática. También se pueden destacar otros aspectos como la gravedad actual, ya que el mismo podría estar en un estado leve. El niño puede presentar algunas dificultades y puede compensarlas o funcionar bien si recibe adaptación adecuada. Por eso la importancia de las adaptaciones curriculares, como verificamos en la unidad número 1. Si se recibe una adaptación adecuada, moderada, esto va a mejorar tu proceso de adaptabilidad. Y esto va a permitir que se dé el proceso que se espera, entendiendo entonces que es un proceso gradual, es un proceso más lento, es un proceso individualizado, que es lo más importante rescatar. Bien, ¿alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguna inquietud que tengan hasta
este momento en lo que hemos ido avanzando. Bien, por otra parte, tenemos la impresión diagnóstica, que no es más que el registro y la percepción que se tiene de cada caso, ajustándose lo más cercano a todo lo que establecen los manuales de diagnóstico. Recordando entonces que ese proceso de impresión diagnóstica es un proceso sistémico, es un proceso continuo, es un proceso gradual en el cual se ha hecho todo un paneo de los diferentes elementos que se tomaron en consideración, recordando desde el proceso de observación, recordando desde el proceso de sistematización, recordando desde el proceso de aplicación de las pruebas, recordando desde el proceso de la entrevista que se realizó a cada uno de los miembros del entorno familiar, a cada uno de los miembros del entorno educativo. Entonces, fíjense todos los elementos que se van recogiendo, todos los elementos que se tienen en consideración para ir entonces realizando esa impresión diagnóstica en donde se va a ir recogiendo esa información para poder entonces hacer un proceso exhaustivo, un proceso sistémico, un proceso dinámico en el cual te tiene reflejado todo lo que se pudo observar, cotejado, correlacionado con los manuales para poder dar un diagnóstico lo más certero y lo más acercado posible a las particularidades y a las individualidades de cada uno de los pacientes. Esto va a permitir entonces aplicar de una manera eficiente el programa de intervención y valorar que ese programa de intervención eh, pueda dar respuesta oportuna a las necesidades del educando en particular. Recordando también, y esto es importantísimo, que ese programa de intervención es un programa que está sujeto a una constante verificación y a una constante evaluación para verificar si está dando las respuestas esperadas, si está generando, que es un elemento importantísimo, los elementos propuestos en los tiempos previstos. Esto es importantísimo destacarlo. Ahora bien, para esta primera unidad número uno y unidad número dos, se tiene previsto que el proceso evaluativo será a través de un cuestionario. Entonces, les invito a revisar el banco de preguntas, les invito a verificar cada uno de las interrogantes, verificar a profundidad el contenido de la unidad uno y 2, verificar los enlaces que están allí presentes para que puedan accesar la información a profundidad, hagan procesos de sistematización, procesos de registro, procesos de resumen, procesos que permitan que ustedes vayan internalizando, decodificando y procesando toda la información que está en estas dos unidades, informaciones muy importantes para que la puedan aplicar en su praxis, en su intervención, en su práctica de intervención psicoeducativa. Gracias por conectarse, gracias por asistir a este encuentro síncrono. Nos estaremos encontrando a través de la plataforma. Cualquier duda, cualquier interrogante, cualquier inquietud que se les pueda presentar, no duden a través de hacerla a través de los medios previstos para tal fin. Descansen, que tengan una placentera
Semana Santa, un espacio de recogimiento, un espacio de introspección, un espacio que nos permite acercarnos a Dios. Feliz noche, que descansen. Un placer haber podido interactuar con ustedes.